Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Trepidante, esta vez por las plataformas de YouTube. Yo sé que tengo que decir todas esas cosas que se dicen, que dicen los influencers, de lo de la campanita y todo eso, para que no se pierdan este contenido que estamos entregando, que tiene que ver con poner en valor los libros que se han editado en la región. Y para partir esta serie invitamos a Cecilia Lagos Paredes. Ella es profesora de lenguaje y comunicación, es mediadora de lectura, docente además de la Universidad Austral de Chile, a propósito que ahora estamos en esta biblioteca de la universidad. Y además es conductora y gestora, diría, del programa Gota de Lluvia, que es de visibilización de literatura infantil y juvenil. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias, Cristi, por invitarme a este espacio. Y vamos a conversar de un libro en particular, editado en el año 2021, es El mundo de Esmérida, de Patricia Sanfer. Y para abrir un poco esta conversación, ¿cómo llega el libro, Cecilia, a ti? Bueno, llega a propósito de Gota de Lluvia, este espacio de fomento de la lectura y literatura infantil y juvenil, que es un programa que existe desde el año 2020. El año 2021 fue el año que probablemente se consolidó, ya con una permanencia, digamos, en el medio radial, que era el medio por el cual tenía mayor repercusión en ese entonces, y que el programa, digamos, tiene un foco de visibilizar la literatura infantil y juvenil, pero particularmente desde el territorio, es decir, desde lo regional. Visibilizar no solo la literatura en términos de los escritores, sino los agentes mediadores, editores, ilustradores. Claro. Y en esa búsqueda aparece, ¿cierto?, Patricia Sanfer con este libro que estaba recién editado y recién había sido publicado. Entonces, desde ahí me contacto con Patricia Sanfer y a partir de la conversación con ella, por supuesto, que se genera un primer interés, porque la propuesta es una propuesta interesante y a partir de eso tengo una hija adolescente, por lo tanto me pareció que en ese entonces era una buena alternativa para ofrecer. ¿Y qué te llamó la atención como del libro en particular para ofrecer como lectura a un adolescente? Que el libro lo que propone, ¿cierto?, es la creación de un mundo, ¿ya?, de un mundo fantástico, parecido como un poco a lo que hace Tolkien en El Señor de los Anillos, porque crea un mundo completamente distinto, con sus propias lógicas y leyes, y que hiciera una articulación entre esa creación de un mundo nuevo con el propio territorio, porque la historia se sitúa o tiene como protagonista a dos personajes, uno que es desde el propio territorio, digamos, un joven adolescente que vive en el sur de Chile, y una chica que vive en este mundo alternativo creado, ¿cierto?, que es el mundo de Esmérida. Ya. Bueno, si podemos leer un fragmento para... Sí, yo, claro, tenía marcado varios fragmentos, pero hay uno que me parece muy decidor porque me parece que de alguna manera refleja, no sé si cómo los adolescentes vivimos la adolescencia, no recuerdo cómo fue, pero sí creo que había un algo ahí que aparece enunciado en palabras acá, que es cuando, es al principio, ¿ya? Dice: ahora con las manos en los bolsillos, Martín se preguntaba si la vida de un chico de 14 años, recién cumplidos, era siempre así de aburrida. Yo creo que el aburrimiento es un estado que atraviesa la adolescencia, o el inicio de la adolescencia, porque ya después viene una etapa quizás de experimentación, de apertura, pero el tránsito entre la infancia y la adolescencia, ese traspaso, yo creo que es una etapa que está muy marcada por el aburrimiento, porque ya no eres niño para hacer cosas de niño, pero tampoco eres tan grande. Exacto, entonces como que no hay un lugar donde uno se encuentre. Entonces dice, no es que tuviera algo de malo, solo que a veces extrañaba tener a alguien con quien tener aventuras y hacer travesuras. ¿Sería acaso porque él aún pensaba en esos asuntos y otros chicos de su edad ya se dedicaban a hacer cosas de grandes? Era una edad difícil cuando ya no se era niño, pero tampoco ser adulto. Entonces, eso yo creo que marca un poco
o que da, digamos, en el clavo de lo que implica ese tránsito. Y que lo pone en valor también, porque aburrirse no está mal. No, de hecho, ojalá los chicos se aburrieran más hoy día y tuvieran menos espacio de evasión, porque finalmente los dispositivos digitales lo que hacen es que los chicos puedan evadir esos espacios de aburrimiento, y eso efectivamente, o sea, creo yo que tiene repercusiones en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo creativo de los jóvenes. Sí, pues sobre todo creativo, ese estar aburrido, no sé qué hacer, estar echado un poco haciendo nada, también es fecundo, como se decía hace mucho tiempo atrás. Claro, exacto. Y es necesario recuperarlo también. Sí, y ponerlo en valor, como dices tú. Ponerlo en valor, sí, claro. Vamos un poco ahora como al rol de mediadora, Cecilia, y preguntarte cuál es la importancia de acercar la lectura a los adolescentes y por qué también comillas, se dice que cuesta tanto. Claro, yo creo que la literatura y en general los relatos, las historias, son parte de la esencia humana y que nos distingue de otras especies. Creo que son un pilar, son parte del pilar de la esencia humana y de la humanidad. Y creo que la literatura es una manifestación particular. Si la acotamos específicamente como a los libros, es una manifestación particular justamente de esa esencia humana, de contar historias, de escuchar historias, de leer historias, de poder crear mundos a partir de algo tan etéreo, pero tan significativo como la palabra. Y yo creo que poner en valor la palabra, que es algo que hace la literatura a partir de la manifestación, es algo fundamental hoy día, porque creo que es el sustento del colectivo social, la palabra. Ahora, la importancia de ponerla en relación con los jóvenes, yo creo que primero porque justamente atendiendo a esa etapa de aburrimiento, yo creo que es algo que permite combatir el aburrimiento de una manera distinta a lo que lo hacen los medios, porque permite que, primero que, o sea, hoy día las redes sociales, por ejemplo, son un evasor del aburrimiento, pero está todo dicho, está todo hecho, está todo configurado. La literatura y los libros lo que permiten es que yo configure el mundo a partir de las palabras que están puestas ahí. Es decir, un escritor pone palabras y yo a partir de mi propia experiencia y de mi conocimiento de esas palabras y de mi vivencia puedo construir ese mundo que está expresado ahí. Claro, es por eso que esta categorización de libro juvenil, libro infantil tampoco es tan... No, es más bien... Tampoco corresponde, ¿cierto? No, porque cada uno lo va a poder interpretar de acuerdo a su propia experiencia y estado vital. Y por otra parte, creo que, bueno, permite la evasión un poco más constructiva, creo, del aburrimiento, pero también permite la vinculación con la palabra. Y acá, claro, ese cliché de que, claro, la literatura sirve para que nosotros ampliemos nuestro léxico, yo diría que más que ampliarlo desde esa perspectiva, yo creo que es ampliar el mundo. Claro, más que una cuestión cuantitativa. Más que una cuestión cuantitativa, exactamente. Es acercar a lenguajes distintos y permitir que uno pueda ir ampliando el mundo, porque puedes vivir mundos, o sea, acá tú te introduces en un mundo que es completamente fantasioso, completamente ajeno, pero que tiene vínculos con la realidad y te permite configurar el mundo de otra manera, permite la empatía, permite sentir odio por ciertos personajes, y eso también, no desde una perspectiva terapéutica, pero sí permite, yo creo, la exploración del mundo interior. Que creo que es súper importante. Sí, fíjate que el otro día leía que un artículo que yo creo que todo el mundo ha leído porque ha pasado varias veces, se ha viralizado por redes varias veces, que dice que los estudiantes, que los niños que leen con sus padres en casa tienen un alto potencial que explota en la enseñanza media, como una cuestión muy mercantilista también, ¿no? Y elitista, yo creo, sí, porque... ¿Qué te parece esas apreciaciones en torno a la lectura, que es una cuestión que debiese estar solamente en el goce, tal vez, ¿no? Ya, y me pasan varias cosas. Me pasa, claro, primero que hay una mirada muy productiva de la lectura, que es muy coherente, digamos, con
con el sistema en el que vivimos y con los tiempos, digamos, que corren. Por ahí he escuchado siempre o muchas veces cuando los poetas les preguntan para qué sirve la poesía, para nada. Y eso es un valor, porque en el fondo, de alguna manera, resistes como a esta exigencia permanente de que todo tiene que ser productivo, y hoy día la literatura también lo tiene que ser. Claro. Y con respecto al goce, claro, ahí a mí me genera cierta suspicacia esta idea del goce, porque también se ha hecho un cliché, esta idea de que... a propósito de eso. Claro, y marketing, esta idea de que la lectura tiene que ser solo placentera. Y ahí cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué es placentero? Es complejo, porque desde mi mirada, como madre, como mediadora, como profesora de lenguaje, yo creo que hay distintos tipos de lectura. Hay distintos tipos de lectura y la escuela debiese ser un agente que permita que el estudiante logre llegar a esas lecturas que van a generar goce, ¿no? Que permita descubrirlas, pero ese proceso no necesariamente siempre es placentero. Claro. Yo creo que... claro, no es un camino de rosas tampoco. No es un camino de rosas. Y también ahí yo tengo cierta resistencia con esta idea de que ya no debieran leerse los clásicos, que los clásicos son tan largos, tan aburridos, tan ajenos. Yo creo que la literatura en general es la historia del mundo, más incluso que la historia oficial. Sí. Si uno quisiera leer la historia del mundo, yo creo que está mucho más en los libros de literatura que en la historia oficial. Y yo creo que hay que ponerle en valor. Y en ese sentido, por ejemplo, me parece que lo que hace La Odisea, la película, que Mercado y todo lo que tú quieras, pero que pone en valor una obra clásica, la primera gran obra clásica, la pone en valor y hace que sea una obra que se vuelve a leer. Entonces, ¿es una obra que deja de estar vigente porque el lenguaje es complejo? No. Tienes una película que ha vuelto a poner en valor una obra literaria clásica y que ha hecho que se disparen las ventas de justamente La Odisea. Entonces, yo creo que el goce es algo que se construye y algo con lo que uno se va encontrando, pero que ese proceso tiene que ser hay un proceso de formación ahí. Eso es lo que yo considero. Y respecto también del primer planteamiento, que tiene que ver con esta idea de que los niños que crecen con padres que les leen, me parece que hay una mirada bien clasista, si se quiere. Sí, absolutamente. Y hay una cosa ahí, un poco una tentación ahí que me pasa a mí con la mediación, que es la tecnificación de la mediación. Y yo creo que nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras madres, que no necesariamente eran personas alfabetizadas, fueron mediadoras. Y yo creo que la mediación es parte de la naturaleza humana, justamente porque el relato es lo que nos permite vivir. Tiene que ver con el contar historias. Exactamente. Claro. Y saber y escuchar historias. Entonces yo ahí tengo como un conflicto personal que no lograré resolver, pero que me genera cierto conflicto a mí internamente, el tema de la mediación como un ejercicio tecnificado. Claro, claro, porque hoy en día también es una ocupación, ¿no? Ser mediador también es una ocupación y tiene que ver, yo creo que por ahí va la cosa, y también se está mercantilizando, además. Exactamente, a eso voy, a que se transforma en un mercado. Exacto. Y hace que probablemente agentes que han sido mediadores en su historia sientan que no tienen las herramientas para hacerlo, cuando sí puede que las tengan, y probablemente las tienen. Claro. Todos somos contadores de historia. Exactamente. Bueno, volvamos al libro, no nos vamos a escapar. Se podrían decir tantas cosas y podríamos tener una gran conversación en torno a la mediación y a la escritura de libros también, ¿no? Hay mucha gente que está escribiendo, a la edición de los libros, en fin. Pero vamos a volver al libro específico, que es El mundo de Esmérida, y preguntarte, Cecilia, ¿qué posibilidades de conversación tiene este libro con adolescentes? Yo creo que es un libro que abre harto
hartos flancos de conversación desde lo que implica la adolescencia misma, a propósito de este estado del que hablábamos anteriormente, y un estado que está probablemente marcado por también el cambio de intereses literarios. La fantasía, que es parte propia de la infancia, ¿cierto?, comienza muchas veces a dejar, ¿cierto?, a quedar relegada y pasa a otro, y yo creo que acá logra la autora muy bien crear un mundo que no es precisamente infantil, ¿ya? Y en ese sentido, claro, creo que también abre la posibilidad de hablar de valores de la sociedad, ¿ya?, si uno quisiera, como el valor de la justicia, por ejemplo, el valor de la libertad, que están presentes en esta historia, ¿ya?, como el valor de la rebelión de un pueblo frente a la injusticia, por ejemplo, que ocurre en algún momento en la historia. Entonces, que sea fantasía no le quita valor respecto de las conversaciones que se pueden generar. Yo creo que esos aspectos, como esos valores sociales, que son súper pertinentes y necesarios de abordar hoy día con los chicos, digamos, con los adolescentes, están presentes en esta historia. El valor de la empatía, de la justicia. Yo creo que la justicia es un eje que aparece bien marcado en la historia, y también de que la fantasía no es necesariamente infantil. No claro. No infantilizar la fantasía. Eso. Sí, yo creo que, claro, como decías al principio, ahí Tolkien quebró un poco esa visión, ¿no? Y generó grandes lectores, diría. Grandes lectores, grandes escritores. Grandes escritores, claro. Y grandes mundos. Y grandes mundos. Vamos a la literatura ahora, porque cuando se cierra el libro comienza la literatura, y ahí yo tengo para todos estos programas 3 preguntas que son como medias clave, ¿no? Que dan cuenta un poco de cerrar el libro y comenzar a pensar el libro, ¿cierto? ¿Qué sigue dando vueltas en tu cabeza, así como la gramática Huidobro, después de terminar el libro? Yo creo que sigue dando vueltas la posibilidad de escribir fantasía, ¿ya?, desde el propio territorio. Creo que eso es algo que da vueltas. Y de la no infantilización de la fantasía. Claro, como de que no es exclusiva del mundo infantil. Del mundo infantil, ni de los libros infantiles. Claro. Sí. Ahora, también pasa, últimamente, la fantasía está cada vez siendo menos parte del mundo infantil. O sea, está muy a propósito como de estos libros de que gestionan un poco las emociones. Del mercado del libro también, porque esto que tiene que ser productivo. Exacto, que tienes que aprender cómo a gestionar un poco tus emociones y no irte tanto por los dragones. Sí, es como, exacto, es como una fantasía productiva, capitalmente. Exacto. Sí, igual ahí hay un tema bien interesante. Yo creo que eso también es un valor de esta obra, que no es una obra que se pretenda moralizante, ¿ya? No tiene apariencia al menos de eso, ni deja una enseñanza, en ese sentido es una novela bien construida desde lo literario más que desde lo mercantil. Claro, no es una fábula. No lo es. ¿Qué pregunta y qué respuesta te dejó el libro? ¿Qué pregunta y qué respuesta? Claro. Yo creo que, claro, entrar al libro no fue como no entro como con preguntas al libro, sino más bien la curiosidad de cómo esta autora logra articular estos dos mundos, que es el mundo local, es probablemente su propio territorio, claro, el que describe ahí, y un mundo alternativo. Y respuestas, no sé qué, como respuestas, no sé, yo creo que la posibilidad de la escritura, yo creo que no es una escritora que tenga más obras, esta es su obra,
Y yo creo que eso, la respuesta es como la posibilidad de escribir, de contar. ¿Y las locaciones no te llamaron así pensando como en cine, ¿no? Que habitamos igual, estamos inmersas en esta Valdivia, hay bosque por todos lados, ríos, en fin, humedales, y te encuentras con una obra que da cuenta de todos esos lugares. Sí, de hecho hay nombres de calles, hay lugares que uno puede imaginarse y que puede situar en el territorio. Claro. Por eso decía como finalmente cómo logra la autora articular el territorio que no es desde lo cliché, no es la selva valdiviana, no Claro. la describe propiamente tal así, sino que es el territorio cotidiano, la calle Baquedano, la casa que está en la esquina, la villa donde vive el chico, el colegio donde, o sea, es como el territorio cotidiano, no es el territorio, ¿cómo decirlo? No es el territorio cliché, ni el territorio turístico, sino que lo sitúa en el sur de Chile y va mencionando lugares que son probablemente reconocibles para todos, claro, quienes vivimos en el sur. Sí. Como lo que pasó un poco con el libro de Marian, ¿no? Con las niñas traviesas que también circula en esta Valdivia. Bueno, yo creo que ya lo respondiste esto un poco, pero podríamos ahondar un poco más en qué conversaciones crees que este libro invita a tener como sociedad, más que solamente con los adolescentes, sino que como sociedad, que yo creo que también está un poco... Claro. Está muy ligado, ¿no? Bueno, claro, yo creo que todo lo que hemos hablado acá son aperturas, como por ejemplo, a propósito, cuando hablaste de Marian y del territorio que ella recrea en su obra, claro, aquí igual es importante decir que la autora no es de Valdivia, ¿ya? No recuerdo si es de La Unión o de Los Lagos, o puede ser que sea de otro, me parece que La Unión o Los Lagos, pero son territorios similares, digamos. Sí. Y con respecto a la apertura de conversaciones, yo creo que en ese sentido es como el poder hablar de ciertos tópicos sociales o de la sociedad, de lo que significa ser sociedad, de lo que significa vivir en colectivo. Y a propósito de la creación de ese mundo también, porque tuvo que ingeniárselas, así como muy comillas, ¿no? Tuvo que crear también leyes, en fin. O sea, de hecho, yo creo que es súper importante lo que tú planteas, porque esta idea de que el escritor es un sujeto que que es como un pequeño dios, como decía Huidobro, y que casi que baja la historia. No, la escritura es un trabajo, un trabajo que requiere mucho tiempo, probablemente, tú lo sabes, ¿qué voy a decir yo? Si tú lo sabes mejor que yo, requiere tiempo. Pero que además está siempre pensado en un otro, porque uno no escribe para sí, uno escribe siempre pensando en un lector, y eso requiere tiempo, memoria y trabajo manual también, porque tienes que estar como... Claro, se puede pensar que estás como en el computador, pero muchas veces tienes que hacer como fichas, no sé, claro, construir el mundo, porque tiene que haber coherencia. Exacto. O sea, en las más de 100 páginas que hay acá, tiene que haber coherencia de principio a fin, y el mundo que ella crea tiene que tener coherencia en todo lo que implica la representación de ese mundo, desde los personajes, el contexto, el lugar. Es decir, un trabajo bien significativo y claro, pues yo creo que estos valores de justicia que en el fondo son transversales a cualquier mundo, o sea, y a cualquier edad. Y claro, pero en el fondo, incluso cuando se inventa un mundo como en el mundo de Esmérida o en El Señor de los Anillos, esos valores que configuran la sociedad siguen estando presentes, la libertad, la justicia, la rebelión. Claro. Que son valores transversales a cualquier ideación de mundo que uno pudiera tener. Claro, que hacen parte de la dignidad humana finalmente. Y de la humanidad. Y de la humanidad. De lo que, claro, y que yo creo hoy día en un mundo en que estamos cada vez más atomizados y cada vez más centrados en nosotros como individuos, es decir, un mundo mucho más o muy, muy centrado en fomentar la individualidad, a pesar de lo que uno podría creer, que yo creo que son conversaciones necesarias, que no sé si se dan siempre en los contextos escolares, por ejemplo,
a veces se tiene temor de hablar de justicia, de hablar de... Hay ciertos temores respecto de estos conceptos y valores sociales porque pueden ser políticos, la ideología, y yo creo que son temas fundamentales. Y que ahí la escuela tiene una misión de la que no siempre se hace cargo. Claro, y que no tiene nada de malo que sean políticos, ¿no? Más que desde la política es parte de la existencia de la humana. humanidad. Claro, lo que pasa es que a veces se habla como de política partidista, específicamente, ¿no? O se recae en eso, pero en general la política está presente siempre, incluso en ese libro. Exacto, yo creo que hay que trabajar arduamente en devolver el valor de la palabra política, de la política en general, que ha sido manoseada, que ha sido de alguna manera rebajada, y esta idea de que no, lo político es sucio, lo político es lo que nos ha permitido hoy día, por ejemplo, que nosotras, dos mujeres, estemos en esta biblioteca hablando de un libro escrito por una mujer. Exactamente. Bueno, y a propósito de eso, ya cerrando esta conversación en torno al mundo de Esmérida de Patricia Sanfer, ¿por qué recomendar este libro? Recomiéndale a nuestro... Bueno, yo creo que recomendarlo primero porque está escrito por una autora local, emergente, no es reconocida, digamos, en el ámbito territorial, y porque nos adentra a un mundo fantástico, pero no por ello infantil, muy rico, y además genera la idea de que viene una segunda parte. Entonces deja abierta esa posibilidad, y creo que es una buena historia que vincula el territorio con mundos fantásticos, que aborda temas que son profundos, como ya mencionaba anteriormente, y me parece que merece la posibilidad de ser leído por los adolescentes de nuestro territorio. Jóvenes y no tan jóvenes. Jóvenes y no tan jóvenes, exactamente. El mundo de Mérida. Paso el dato de que lo pueden comprar, puedo decir, ¿no? Claro. En Dragón Azul. Ah, Dragón Azul lo tiene. Me imagino también debe estar en la biblioteca municipal. No lo encontré. Ya. Puede ser que haya estado prestado. También es una posibilidad, lo cual estaría muy bien. Sí. Y nada, ojalá Patricia Sanfer pueda, si ve este programa, nos pueda dar luces de si se viene o no se viene la segunda historia, porque el final de este libro es un final que no lo dice explícitamente, pero implícitamente genera la idea de que se viene una segunda parte, de que hay otros mundos, además de Mérida, que están escondidos bajo el mar. Perfecto, entonces con esa recomendación nos quedamos. Yo tengo que decir esas cosas de la campanita, el me gusta y todo eso, compartir esto, porque me parece que también es muy necesario comenzar a hablar de los libros que están justamente aquí en las estanterías y que a veces no sabemos que se escribieron o que están, ¿cierto? Así que vamos... Y que a lo mejor puede ser, Patricia, si no me equivoco, es profesora, que hace clases probablemente, y que puede ser que sea la profesora de alguno de los chicos que va a escuchar y a lo mejor no saben que la profe escribió una historia por ahí. Así que el programa está ahora diseñado justamente para hacer esos cruces, y se van a venir también más libros y más mediaciones, por decirlo de alguna forma, ¿cierto?, en esta plataforma de YouTube. Así que nos encontramos en un próximo programa. Chao, gracias Ceci. Gracias.